24 Debates. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya estamos en 24 Debates, donde abordamos la propuesta de nueva constitución de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Hoy vamos a hablar del sistema político, lo que se llama como la sala de máquinas de una constitución. Y para eso estamos con Gabriel Osorio, comisionado experto del Partido Socialista. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y a este otro lado, Jaime Arancibia, comisionado experto de Renovación Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Connie. Creo que los dos ya han estado, ¿cierto?, en otro 24 Debates. Fueron de los primeros que estuvieron inaugurando 24 Debates, así que se agradece la presencia. Ahora, para debatir otro tema que yo decía, es como la sala de máquinas, se habla como del corazón de la Constitución. Y hay quienes están por el a favor. Yo he escuchado por ahí que dicen, solo por los cambios en el sistema político yo voto a favor. Todo el resto no me importa, pero que ya con eso yo voto a favor. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es los cambios que vienen en el sistema político. Comparando la Constitución vigente. Antes les voy a explicarme, se me estaba yendo la explicación, solo porque ustedes ya habían venido, pero para que la gente en la casa sepa también cómo es el formato. Cada uno de ustedes tiene una bolsa de 9 minutos que tiene que administrarla. Ojalá, ¿cierto?, las respuestas sean lo más cortas posible para que podamos tocar varios temas. Pero ahí están los 9 minutos en su tablet. Cada uno de ustedes debe tener los 9 minutos. ¿Están o no? Sí. Están. Y aquí en la pantalla, cada uno al lado de su nombre, aparecen estos 9 minutos y a medida que vayan usando el tiempo, se les va a ir descontando los minutos y los segundos. Yo les voy a ir advirtiendo también si alguno está hablando mucho y está consumiendo rápidamente sus minutos, se lo voy a advertir, ¿cierto?, para que no quede después en desigualdad con el otro. Ya, dicho esto y aclarado el sistema, vamos al fondo. Comparando la Constitución vigente con la propuesta actual, ¿cuál tiene una mejor conformación del Congreso y por qué? Jaime. Esto es fácil de explicar, este tema a la ciudadanía, porque ellos ya son conscientes de los problemas que enfrenta el Congreso actualmente. Fragmentación, discolaje, dificultades para sacar adelante políticas legislativas, los anhelos ciudadanos se ven estancados. Y yo diría que esta es una de las materias en que la propuesta constitucional avanza decididamente con reformas que yo creo que ni siquiera el propio Congreso habría podido hacer por sí mismo. Y por lo tanto yo estoy entre aquellos que me bastan estas reformas al sistema político, que es lo más importante de una Constitución, para aprobar la propuesta. Ya, y en el caso del Congreso concretamente, ya vamos a entrar en los argumentos, digamos los argumentos para decir que con esto queda un Congreso menos fragmentado. ¿Esa es la principal característica? Efectivamente, se produce mejor representado también. Se mitiga bastante, yo diría que incluso a la mitad, la fragmentación de presencia de partidos políticos en el Parlamento. Se establecen mecanismos en que puedan existir diputados con una mayor representación, o sea, con más votos. Se produce un financiamiento público, no únicamente a los partidos que superan el 1% en la votación. Existe una agenda prioritaria para el presidente para que pueda avanzar en aquellos proyectos respecto a los cuales el Congreso no puede estar atrasado. Existe un día específico precisamente para tratar las urgencias que pueda imponer el presidente de la República. Existe una oficina parlamentaria para efectos de financiar aquello que tenga que ver con finanzas públicas, impacto regulatorio. En fin, podría seguir, pero yo no soy de aquellos que son partidarios de promover la Constitución como si estuviéramos en una venta de supermercado. Las ventajas son varias, pero en una línea me parece que se trata de una reforma al sistema político y al Congreso sustantivamente mejor que la Constitución vigente. Gabriel Osorio. Es mejor, recordemos la pregunta, comparando la Constitución vigente con la propuesta actual, ¿cuál tiene una mejor conformación del Congreso y por qué? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo cuando escucho a Jaime, a veces como que me confundo. No sé si se refiere al anteproyecto de la Comisión Experta que soluciona estos problemas o más bien al texto del Consejo Constitucional. Que fue la que usted... Sí, el acuerdo que nosotros trabajamos versus el texto del Consejo Constitucional. Ya, pero dejó bastantes cosas en el sistema político del anteproyecto. Sí, pero es que siempre hay que analizar las normas constitucionales en su conjunto y no solamente aisladamente, porque aisladamente
podrías tú encontrar normas muy buenas, pero que en conjunto puede que en realidad no tengan un buen funcionamiento. Y yo creo que ese es el problema de este sistema político que plantea el texto del Consejo Constitucional. Primero, hablemos sobre la hiperfragmentación del sistema. Nosotros sabemos que existen 22 partidos políticos, ya sea en formación o formados, que tienen representación hoy en la Cámara de Diputados. Con el sistema que se plantea por parte del Consejo Constitucional, cuyo texto se plebiscita el próximo domingo, se establece primero el umbral del 5%, sí, ¿no es cierto? Y todos celebran el umbral del 5%. Sin embargo, ya existe una primera excepción para el umbral del 5%, que es que los partidos que no cumplan con este mínimo porcentaje a nivel nacional, pero que al menos saquen 8 diputados, pueden entrar al Congreso. Esa es la regla general. Sí. Pero para las elecciones del año 2025... Para la primera elección. Sí, tenemos 4% con 4 parlamentarios y, si no, tenemos el sistema de la fusión de partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Mire, en Chile hoy existe una regla de disolución de los partidos políticos en la ley de partidos, que es la del 5%. Los partidos que no sacan el 5% son disueltos en la elección de diputados. ¿Conoce usted algún partido político que haya sido disuelto en los últimos 20 años? El PRO. Sí, uno. ¿Cuál es el problema de esto? Que esa regla del 5% tiene una excepción. La elección de al menos 4 parlamentarios. Exacto. Entonces el problema está que las excepciones constituyen la regla general en materia electoral y si bien se ve hermoso el 5% como el umbral, las excepciones permiten, al igual que don Francisco, el programa Sábado Gigante, a los partidos políticos, si no optan por la puerta A, van a poder entrar por la puerta B o van a poder entrar por la puerta C. Pero solo una vez. Sí. Solo en la primera elección después de que sea aprobada. Primero entonces ya tenemos un problema de hiperfragmentación al menos hasta el año 2030. Claro, o sea, no se va a poder solucionar antes del 2030. Claro, o sea, los chilenos van a tener que esperar 7 años más para ver si es que vamos a tener un Congreso en forma para resolver los problemas de salud, los problemas de seguridad, los problemas de educación, los problemas, etcétera. Entonces, ahí ya hay un problema. Quedémonos ahí con esa herramienta, porque una de las herramientas que se nombra, ¿cierto?, como la primera o la segunda principal para terminar o para disminuir la fragmentación del Congreso, que diríamos que todos coinciden en que hay que ojalá disminuir la fragmentación del Congreso. Eso como que parece no haber diferencia. Entonces, Jaime, ¿qué se responde a eso? Porque efectivamente el titular es súper bonito, pero cuando entramos a la letra chica o a las excepciones, entonces se va diluyendo ese umbral. Sí. A ver, yo escucho a Gabriel y lo primero es que yo siento que es natural que él tenga una nostalgia por el texto de los expertos. Es un nostálgico. Pero la verdad es que el proceso no estaba diseñado para que los expertos tuvieran la última palabra y por lo tanto... ¿Usted no la tiene? ¿No encuentra que ese texto era mejor que el de ahora? Tenía cosas mejores y cosas que me gustan más como están en la propuesta actual. Tenía de ambas. Pero lo que quiero decir ahora es que lo que hay que comparar no es el texto de la comisión experta, que es para nostálgicos, con la propuesta constitucional, sino que hay que comparar la Constitución vigente con la propuesta. ¿Y qué es lo que hace la Constitución vigente en materia de superación de la fragmentación del Congreso? Nada. Cero. Por lo tanto, puede ser que el avance no guste tanto, que sea insuficiente, que se podría perfeccionar, pero ante una propuesta como la Constitución vigente, cuyo principal vicio es mantener un sistema fragmentado de partidos, frente a otra, que es la actual, que procura solucionar esto para en el corto plazo alcanzar a tener 10 partidos, porque en el fondo, de acuerdo al estudio del Centro de Estudios Públicos, hoy en día, que son 22 partidos, cuando se aplique la disposición transitoria, 4 parlamentarios, 4%, pasaríamos a tener 15 partidos en el Congreso sí, y en la versión definitiva... Hago una observación. Esa 10. simulación del CEP era respecto del anteproyecto. No consideraba ni la fusión, ni ninguna de las otras características que introdujo el Consejo Constitucional. El 4% sí. Con el 4% quedamos en 15 partidos, pero no está considerada la fusión. Los partidos que no alcanzan ese 4% ni 4 parlamentarios se fusionan y van entrando igual al Congreso. Entonces, no, claro, pero hay dos cosas que decir ahí. Solamente es que para que la ciudadanía se entienda que la simulación no dice relación con el texto que se plebiscita, sino con el anteproyecto. Pero la única diferencia también sería en la parte de la fusión de los partidos, que puede ser la alternativa que hace la diferencia. Es un detallazo, llamémoslo así. Yo creo que es bueno el punto que hace Gabriel, porque si consideráramos los elementos posteriores, los partidos van a ser incluso menos, sobre todo considerando la reducción de escaños a 138. O sea, tú dices, Jaime, que ya con la simulación, sin
sin ese factor que es la posibilidad de fusionarse, van a quedar en 15 partidos y por lo tanto ya eso es 15 positivo. en la versión transitoria, que podrían ser menos, y en la Ya, versión definitiva 10. Ya, y si le agregamos, pero de nuevo, eso es sin considerar la posibilidad que establece este texto Sí. de fusionarse de los partidos que estén, digamos, en peligro de desaparecer. Ahora, no es cualquier fusión, tiene que ser fusiones de partidos que previamente, antes de la acción, ya estén en un pacto. Por lo tanto, no es que nos encontremos de repente y por lo tanto van a tener que asumir un compromiso de unidad y uniformidad ideológica y política. No es tan fácil y eso es lo que a mí me hace pensar de que se va a producir necesariamente una reducción. Y vuelvo al punto. A mí parece que la discusión no es si pasamos de 22 a 15, a 10 o a 8. El tema es que con la Constitución vigente estamos en 22, pase lo que pase. Y dudo que el Congreso quede implementar a no ser ninguno. que se hicieran reformas en el En sistema cambio, político. la Constitución propuesta, para terminar, avanza en esto. Y quiero decir un dato. Pero reconoce que el avance es tibio o... No, es que la pregunta lógica es la timorato, siguiente. digamos. ¿Usted prefiere quedarse sin ningún avance o con un avance que puede ser mínimo o mayor? La respuesta de los que quieren quedarse con la Constitución vigente es: yo prefiero ningún avance a un avance, aunque sea menor, y eso a mí me parece ilógico. Ya, pero el avance menor, solo para que sepamos a lo que nos enfrentamos, estamos de acuerdo que el 2030 recién va a aplicarse de manera exacta el 5%, el umbral del 5%. Si es que no es reformado el texto antes, por los mismos partidos que se están fusionando, por los mismos sobrevivientes. Bueno, pero ahí va a requerir un quórum importante para reforma. Ahora, hay un asunto que el profesor no menciona, que dice relación con que una cosa es que los partidos se fusionen para poder llegar a la elección, pero hubo un problema de regulación respecto a qué pasa si es que los partidos después deciden, llamémoslo así, terminar con la fusión o disolverse y volver a ser los dos partidos orígenes. El problema está que no hay una regulación en el texto que se plebiscita respecto a este asunto. Los parlamentarios seguirían estando en el Parlamento, no habría ninguna causal de cesación y podría volver el sistema a estar hiperfragmentado porque lamentablemente no se pusieron en esa posibilidad. Y esa posibilidad hoy existe y está en el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos y solamente un aspecto respecto a la fusión. No en la Constitución, está en la Ley de Partidos Políticos. Sino es que normalmente sí, pero es que estamos comparando Constitución con Constitución. Sí, el problema es que normalmente el sistema político no se encuentra en la Constitución, sino se encuentra en las leyes electorales o las leyes que regulan a los partidos políticos. Eso hay que hacer un alcance. Ninguna Constitución en Chile, en su historia, ha establecido un sistema específico como en este texto. ¿Ya? Siempre ha sido materia de ley. Pero hay un asunto más que cabe destacar. Que además de que precisamente los partidos pueden volver a su origen, en realidad no existe no se puede calificar de avance ¿ya? O sustancial o incluso pequeño respecto de un sistema que igual, no solamente hasta el 2030, sino que en general establece excepciones para que puedan seguir existiendo el número de partidos políticos que existe el día de hoy. O sea, para que quede bien claro, Gabriel, ¿tú crees que es mejor quedarse hoy día con los 22 partidos versus la posibilidad de que con este transitorio, con el 4% y con la posibilidad de que se fusionen, podrían bajar? Porque uno dice, al menos podrían bajar la cantidad de partidos. Es que eso no es seguro, porque como las excepciones constituyen la regla general y tal como yo le expliqué, que hoy día existe esa regla, hoy, con los 22 partidos, hoy existe esa regla. Existe la Ley de Partidos Políticos, con una sola excepción, la de los parlamentarios. Ni siquiera está la de fusión, que fue eliminada mediante la Ley 21.311, porque era un resquicio para continuar con la hiperfragmentación. Y sin embargo, el sistema continúa con 22 partidos. Y eso es una explicación que a mí me gustaría escuchar, porque una cosa es vender un sistema que va a funcionar y que va a disminuir la fragmentación versus un sistema que tenemos hoy, que es prácticamente igual, no en términos de umbral, sino en términos de disolución y que no disuelve ningún partido político. Le quedan 3 minutos con 54 segundos a Gabriel Osorio, 5 minutos con 15 segundos a Jaime Arancibia. Jaime, ¿qué responde a esto? Para después pasar a otro de los puntos, de las herramientas famosas del... A mí me llama mucho la atención que Gabriel esté sosteniendo que si se aprueba la Constitución, prácticamente vamos a seguir con 22 partidos. La verdad es que eso no va a ser así, bajo ninguna perspectiva, ni incluso aunque se produzcan mayores fusiones que las que se espera. Se va a producir necesariamente por la configuración del sistema, porque en esta materia yo diría que efectivamente hay algunas excepciones, pero la estructura está pensada tal como fue en la comisión de expertos. Perdón, es que yo creo que no hay que interrumpir. Está súper bien. Ya, no hay que interrumpir. Lo Se segundo, pueden complementar, pero terminemos la idea y después... Lo segundo, para que entienda la ciudadanía, antes de que se terminara con el sistema binominal, ¿sabe cuántos partidos había en el Congreso? 7 en promedio. ¿Qué significó eso?
que durante los primeros 30 años de democracia fueron los 30 años más exitosos en la historia del desarrollo social y económico de Chile. Ya, pero no estaban representados toda la diversidad ideológica de nuestro país. El declive, cuando se produce esta atomización que nos ha llevado décadas de retraso para sacar adelante la reforma de pensiones, la reforma de la salud, el pacto fiscal, la reforma a la educación, y por lo tanto yo creo que lo que es necesario ver es un Congreso que sea gobernable. Puede ser más o menos gobernable, pero lo que me parece que no es posible decir es que si es que esta Constitución se aprueba, vamos a seguir con 22 partidos en el Congreso, porque eso no es así. Dos cosas. Ya. Cortito para seguir a continuar con el... Súper cortito. La evidencia material desmiente lo que dice el profesor Arancibia. Hoy día existe una regla muy parecida a la ley de partidos políticos y continuamos con 22 partidos políticos. No es la misma regla. No, es una regla parecida, dije, respecto a disolución de partidos con la excepción de los parlamentarios. No es la misma regla, es sobre disolución, no sobre presencia parlamentaria. Es lo que existe hoy y es lo que mantiene el sistema de partidos tal Leamos la norma como si está quiere. hoy. Segundo, respecto de un Congreso gobernable requiere disciplina parlamentaria. Las órdenes de partido, la posibilidad de ordenar mejor las bancadas y la posibilidad de expulsión de quienes no cumplieran, por ejemplo, un programa político al interior de un partido político, eso desapareció. Lo único que existe hoy... Enhorabuena. Lo único que existe hoy es la posibilidad de que un parlamentario pierda su escaño por renuncia a su partido. Nadie va a renunciar a su partido político por tener problemas. Pero eso es una buena declaración de intenciones, pero cuando acabamos no está de combinado... ver, por ejemplo, a Rojo Edwards, el senador renunciando a su partido. Él perdería el escaño. Claro, perdería el escaño, pero si usted tiene esa cláusula, yo podría seguir molestando dentro del partido y, sin embargo, no renunciar. No tengo ninguna consecuencia. No tiene ninguna consecuencia política en realidad la inclusión de esa norma cuando no estaba acompañada con el resto de las normas. Entonces, ya, por lo tanto, esta norma para Gabriel Osorio... Tenemos un problema. No sirve cuando no está combinada con el resto de las normas que sí están contenidas en la comisión experta. Y no soy un nostálgico, sino simplemente es un análisis académico respecto de los efectos que producen un conjunto de normas en un asunto y respecto de cómo queda para el plebiscito del día 17 de diciembre. Y las normas del plebiscito son muy claras, no producen los efectos que se dice tener. Y eso también no solamente lo he dicho, y eso también no lo he dicho yo, también lo dijeron un conjunto de cientistas políticos a través de una carta que señalaban que el sistema político que se plantea en este texto es peligroso. No solamente por el tema de la atomización o hiperfragmentación que no soluciona el tema, sino también por las relaciones institucionales que existen entre el presidente de la República, Congreso y órganos autónomos. Le quedan 2 minutos 19 a Gabriel Osorio y todavía nos quedan muchos temas, así que... Sí, ya que hace alusión a esa carta de los cientistas políticos... Yo quería preguntarle sobre brevemente, lo que sí quedó, que los parlamentarios que renuncian a sus partidos perderán su escaño en el Congreso. Sí. Y que según Gabriel Osorio no sirve de nada porque no quedaron, por ejemplo, las órdenes de partido. Sí, lo ideal de esa carta es haber sabido por qué consideraban que no era malo el sistema, porque junto con criticar, la verdad es que eres tan breve que no me quedan claros cuáles son los... La carta de los cientistas políticos. Efectivamente. Luego, a mí me gustaría saber si Gabriel, por lo que dice, considera que incluso la Constitución propuesta es un retroceso en esta materia, porque lo veo tan crítico con respecto a la Constitución vigente, que me gustaría saber si incluso para él es un retroceso que ahora la Constitución exija esos umbrales más allá del 4 o el 5%. ¿Es un retroceso en relación con la Constitución vigente? ¿Gabriel? A ver, lo que se plebiscita es el texto que se está proponiendo al plebiscito. Sí. Y el análisis... estamos comparando. Pero si gana el en contra... Para informarle a la gente. Si gana el en contra, vamos a quedarnos con la Constitución Seguimos actual. con la Constitución vigente. Entonces es bueno comparar. Ahora, en la Constitución nunca se ha hecho cargo del sistema político, salvo durante un breve periodo durante la dictadura cívico-militar, ¿ya? Entonces no podemos tampoco decir que la pregunta es súper clara. ¿Es un retroceso? ¿Es un retroceso lo que plantea sobre esta parte en el sistema político? Al menos de acuerdo a lo que usted ha escuchado de mí, queda igual en la hiperfragmentación. No es un retroceso entonces, no es un retroceso avance. entonces. Queda igual que la hiperfragmentación. Yo creo que es un avance, pero al menos ya estamos de acuerdo en que no es un retroceso. Ya, quiero preguntarles a los dos. Otro tema, otra herramienta del sistema político en la propuesta constitucional es la reducción del número de diputados, de 155 a 138. ¿Por qué sería bueno que, primero, se redujeran la cantidad de diputados? ¿Y por qué el número 138, Jaime Arancibia? Sí, la verdad es que ese es un juicio prudencial. Yo la verdad es que me parecería... Es un ámbito de la prudencia política fijar el número de parlamentarios. En su momento eran 120. ¿Por qué eran 120? En su momento eran 150. ¿Por qué eran 150? Ahora son 138. Pero suena como antojadizo. Sí. Nadie ha sabido, argumentar por qué llegaron al 138. Efectivamente. Yo entiendo que se trata de una cifra que está atada al redistritaje para efectos de que los parlamentarios puedan
asegurarse una debida distribución, pero al mismo tiempo una mayor votación. Estamos con casos de parlamentarios que han sido elegidos con escasísimas votaciones que no aseguran la debida representatividad, y me parece que la mejor combinación de pasar a un sistema de redistritaje o de distritos más pequeños de 2 a 6 parlamentarios con 138 parlamentarios puede significar nuevamente un control de la fragmentación. Es un mecanismo, a mi juicio, tangencial o alternativo de control de la fragmentación. Gabriel Osorio, ¿qué le parece la reducción de diputados y el número de 155 a 138? Y lo sumo a lo que acaba de poner sobre la mesa Jaime, que es el redistritaje. Todo... ¿Si es positivo o no? ¿Y cuánto influye en la posible reducción de los distritos? Perdone, todo es un misterio. Porque nosotros le preguntamos en todo momento a quienes redactaron esta norma cuál era la razón técnica para disminuir a 138, no lo sabemos. ¿Cuál es la razón técnica para disminuir la magnitud de distrito? Tampoco lo sabemos, porque ¿Pero al menos... es positivo que se disminuya el número de diputados más allá del 138? Mire, yo le preguntaría eso a los habitantes de Santiago, de Concepción y de Valparaíso, cuyo peso del voto se va a ver disminuido respecto a la provincia. Yo le preguntaría, por ejemplo, al profesor Arancibia, ¿en cuánto disminuye con este nuevo sistema el peso del voto, la igualdad del voto respecto tanto al binominal como el sistema actual? El binominal... el índice de desigualdad era 6,88, el de ahora es 3,44 y yo quisiera saber cuál es el índice de desigualdad ahora. Yo le devuelvo la pregunta, le preguntaría si usted está tan preocupado de la igualdad de votantes en Santiago con respecto a las regiones, ¿cuántos senadores tendrían que quedar para Santiago? Más de 20. ¿Le parece razonable eso? Es que son dos cosas distintas. Una cosa es la representación regional y otra cosa es la representación de diputados. Para mí no son tan distintas. Aquí estamos hablando de diputados. El redistritaje lo hicieron de diputados. Los senadores no los tocaron. Cuénteme. Ambos son representantes. ¿Cuál es el índice de desigualdad del voto? Ambos son representantes de la ciudadanía. Pero son distintos sistemas. ¿Cuál es el índice de desigualdad del voto? Es lo que definirá el CERVEL. Es que ese es el problema. No saben. Son los expertos. A mí me pero eso dijeron no debiera que era un límite no de debiera velocidad. quedar como está contemplado en la propuesta para que sea definido por ley. Es que no. De hecho, el CERVEL, o sea, lo que pide, lo que establecen en la propuesta constitucional es que el CERVEL va a concretar el redistritaje. Sí, pero ¿cuál es el índice de desigualdad del voto que va a tener esa concreción del redistritaje? O sea, lo que tú planteas es que con esto se va a aumentar la desigualdad del desigualdad del voto. Y va a disminuir la representación. ¿Qué responde a eso Jaime Arancibia? Porque eso es una crítica que se ha escuchado. Porque yo sí le puedo contar por qué son 155 diputados. Hay una razón técnica por qué son 155 diputados. Pero que en el fondo, a diferencia de los 138. Es que en el fondo esto va también a influir en que en el fondo van a estar menos representados algunos sectores, los sectores más progresistas, por ejemplo. A ver, el error que se comete en estas materias es casarse solo con un principio. Porque la verdad es que las ecuaciones en esta materia tienen que considerar distintas circunstancias. A mí me parece que la corrección hacia 138 y el redistritaje, naturalmente es un tema opinable, se produce necesariamente para que tengamos diputados con mayor votación y mayor representatividad para evitar la existencia de partidos de nicho que lo único que se preocupan es de aspectos fundamentales en circunstancias que se trata de un Congreso que tiene que velar por el bien común. Y por lo tanto, en ese sentido, esa es la regla por la cual yo creo que es el principio que rige esta modificación. Ahora, puede que Gabriel tenga la razón para decir 155 diputados porque existen. La pregunta que hay que hacerse es si ha funcionado el Congreso con 155 diputados tal como la gente quiere. Yo le pregunté respecto a una razón por qué hay 138, está bien, no hay. Pero no, sí hay. Le voy a decir un asunto respecto al tema de los diputados del 1%. Con este sistema que se propone, se va a producir lo mismo. Si hay un candidato de un partido que saca un 20% y el siguiente un 1%, el del 1 va a ser arrastrado igual. No soluciona el tema. Igual, no hay una regla. Aplicando el umbral. No lo hay. Y no lo hay. El número porque el parlamentario umbral es a nivel nacional, así que no se aplica, respecto a los candidatos en particular. Sí, pero eso hay que sumar también la lista de independientes. Pero entonces no diga que no van a existir diputados del 1%, porque sí van a haber diputados del 1%. Menos, Gabriel. Sí, van a haber. Van a haber. Porque hay menos diputados. ¿Van a haber menos, sí o no? En proporción. Porque también está lo de la lista de independientes. ¿Cómo? Sí. Que no va a haber lista de independientes. Nunca ha existido lista independiente en una elección parlamentaria, en toda la historia de Chile. Ya, pero no lista, pero podían ir solos. No, sí, hoy día también, y ahora le exigen el 1%. No, pues ahora no. Ahora, con la propuesta sí. No, con la propuesta no hay sí, lista de está en el independientes. transitorio. A los candidatos independientes le exigen el 1% de las firmas para poder postular. En el transitorio, pero la regla definitiva no considera la lista son las independiente. reglas de la ley 18.700. Por eso, pero no procede la lista independiente. Cero le falta, perdón. Es que no me respondió la pregunta. ¿Van a haber menos diputados con 1%, sí o no? Es que va a depender de la regla de atribución de escaño. O sea, nuevamente en eso no hay ninguna diferencia. Es que no hay ninguna seguridad respecto de la primera afirmación que tú dijiste que no iban a existir. Sí van a existir. Ahora me preguntas cuánto. Ustedes tienen que hacerse cargo de eso. Si el texto es de ustedes, no es mío. Gabriel Osorio,
22. O sea, es un retroceso también en esto la Constitución. No, al menos nosotros no tratamos de engañar a la gente diciendo que no van a haber diputados del 1%. Y te acabo de decir Van a que haber sí. menos. Nunca he dicho que no acaba van de a decir haber. que sacaba a los diputados del 1%. No. Eso no es así. Nos ¿Dije dijo que eso? iban a haber menos. No, Eso yo lo- no, primero dijo no van a haber más diputados del 1%. Sí, ¿dijo eso? Sí. Dijo que no van a haber más. Que Sí. no van a- pero ¿cómo voy a Ya, bueno, pero corrijámonos ¿Cómo entonces. voy a predecir yo si van a haber o no Ya, diputados del 1%? pero lo que quiso decir es que iban a haber menos. Yo pediría Ya, un está mínimo, bien. pediría un Se lo- mínimo de seriedad en se el lo puedo debate. dar. Yo la verdad no sé porque todavía no veo un resultado de la elección. Ya, faltan 15 segundos, o sea, a Gabriel Osorio le quedan solo 14 segundos. A Jaime Arancibia le queda 1 minuto 12 segundos. Es más disciplinado Jaime Arancibia Sí, que claro. Gabriel Osorio, ¿ah? Eso de todas maneras. Que me interpelan mucho. Y, y necesito, bueno, nos van a quedar algunos temas fuera, pero quiero pasar por el tema de la paridad. La paridad, digamos, o cómo iría quedando, ¿cierto? Es que se incluyó una norma transitoria que obliga a tramitar una ley para tener un equilibrio de género 60-40 en el Congreso, que solo durará 2 ciclos electorales, ¿ya? Eso es lo que establece. Es decir, no es permanente, sino que solamente durante 2 elecciones. ¿Se pone en riesgo con esto la representación de la mujer en política, como lo dijo la expresidenta Michelle Bachelet en entrevista aquí en Estado Nacional? Yo pienso que no. Así de simple. Porque se incorpora una regla que hoy no está en la Constitución y por lo tanto también podrá ser un Pero avance. solo de manera transitoria. Sí, pero hoy en día no hay nada. Sí, por eso que a mí me interesa, de cara a la ciudadanía, que lo que la ciudadanía va a tener Hoy hay que paridad decidir de entrada. en diciembre es, ¿quiero la propuesta nueva o quiero, y si rechazo me quedo con la actual? La pregunta es, ¿yo quiero una constitución que avance o una constitución que, porque no avanza lo suficiente, me quedo con la actual que no tiene nada? Y en ese sentido, yo no comparto los dichos de la presidenta. Ya, ¿y cómo se defiende que sea solamente una medida transitoria que durará 2 ciclos electorales? La razón que ¿Por se qué no hizo puede ser transitoria, definitivo? pero ahí quizás podría dar la respuesta a Gabriel, porque la transitoriedad estaba en la comisión experta, ¿o Ustedes no? lo pusieron. No, pero estaba en la comisión Ustedes experta. lo pusieron porque no querían norma permanente en materia Pero de paridad estaba en la de salida. comisión experta, ¿sí o no? Sí, pero ¿Usted votó a favor, sí o no? Pero combinado con la norma permanente que permitía al legislador establecer una paridad de salida, eso desapareció. ¿Por qué? Pero era solo la habilitación. que No, no está pero impedida- para que el legislador pudiese elegir, Que no- me gusta más la de entrada o me gusta más la de pero salida. esa no está Esa opción prohibida. ya no existe. Esa no está prohibida. Está prohibida porque dice solamente entrada. No sería inconstitucional. Sí, El legislador sí. podría implementarlo. No. ¿Sería inconstitucional si Sería el legislador lo hiciera? inconstitucional. Sí, ¿Por porque qué? solamente dice paridad en candidaturas, no en resultados. No de salida. Pero, perdón, ¿tú estás diciendo que la paridad de salida sería inconstitucional ¿Sí? si es que el legislador la regulara? Sí. Eso No está me, diciendo. no me queda claro por qué. Sí, pues, lee el artículo, está en los No, principios. no. No me queda claro por qué. Dice solamente medidas para permitir a la mujer participar Ahora, en candidaturas. Quiero irme a la razón de fondo. Es Me un queda un 60-40 ¿Sí? y lo segundo es que mujeres que representan ciudadanamente al país no quieren esa regla. ¿Quién, Hay muchas mujeres... ¿A qué se refiere? Eh, ¿Quién, No me quién atrevería representa a eso? representar a la mujer en un, en un debate, perdona. No, no me atrevo. No, lo que quiero decir es que este órgano fue paritario Sí. y con esa paridad validada democráticamente no se logró lo que quiere Gabriel. O sea, en un Con órgano... eso podemos decir que la elegido- mayoría de las mujeres en Chile... En ese no órgano está de constitucional, acuerdo. digo. Ah, en el órgano constitucional. Pero son elegidas democráticamente. Sí. No estaban de acuerdo con el modelo de paridad que quiere Gabriel. Ya, solo para terminar. Y yo creo que a las mujeres hay que hacerles caso. Ok, ¿y a usted no le parece buena idea la paridad de salida? La paridad de salida, Sí. así como está en la norma, ¿Sí? No. Pero permanente. permanente, yo creo que es buena la gradualidad para ver cómo funciona. Ya. Se nos acabó el tiempo. Gabriel Osorio, muchas gracias. Jaime Arancibia, los dos, muchas gracias por Gracias estar a aquí en 24 debates, debatiendo, valga la redundancia, sobre el sistema político que propone Faltó el la minuto propuesta final. constitucional. El minuto final están reclamando, ¿no? Sí. Se finí. Ya nos queda, ya se nos fue el tiempo. Pero Ya. es que se nos pasó muy rápido. Bueno, pero se acerca, así como se nos va el tiempo, se nos van los días. Y se acerca el 17 de diciembre, día del plebiscito por una eventual nueva constitución. Por eso 24horas.cl pone a disposición de la ciudadanía el texto final y completo de la propuesta de nueva constitución para que lo conozcan de forma ordenada, simple y en una plataforma de diseño amistoso que puedes leer donde quieras. Revisa el texto propuesto por el Consejo Constitucional en 24horas.cl y también aquí entrando a este QR que tenemos en pantalla. Muchas gracias a los dos invitados, muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo 24 debates. Muchas gracias.
24 debates.